malignas según su malignidad, qué tan agresivamente se diseminan. Ahora tenemos una clasificación de los tumores malignos, según la OMS. Tenemos los formadores de hueso, que son los osteosarcomas, el sarcoma parastal, el estroblastoma maligno, los formadores de cartílago, que es el condrosarcoma, los tumores de células gigantes malignizados, los tumores de médula ósea, en los cuales se incluyen el sarcoma de Ewing, los linfomas óseo, el mieloma, tenemos los tumores vasculares, donde entra el angiosarcoma, y tenemos otros tumores del tejido conjuntivo, donde se incluyen fibrosarcoma, histiocistoma, fibroso maligno, mesenquimona, cordoma y adamantimona. Puedes darle compañero. Ahora, los 5 tumores óseos malignos que vamos a encontrar con mayor frecuencia, va a ser la metástasis por cáncer de mama y próstata. Esto se va a ver más que nada en adultos mayores. El mieloma, que se va a ver en mayores de 50 años. El osteosarcoma, que se va a ver sobre todo en niños jóvenes y adultos jóvenes. El tumor de Ewing, que igual se va a encontrar más frecuentemente en niños jóvenes y adultos de edad joven, que el condrosarcoma, que se encontrará en adultos. Ahora, según su origen, tenemos los formadores de hueso malignos, que es el osteosarcoma, que lo podemos encontrar central y periférico. Los formadores de cartílago, que es como ya mencionado el condrosarcoma. Los que tienen un origen medular, que serán el linfoma y el veloma. Los que tienen un origen neuroectodérmico, como que es el sarcoma de Ewing. El de origen vascular, el hemangiosarcoma. Y los de restos embrionarios, como el liposarcoma y el fibrohistiosistoma maligno. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero vamos a entrar a una etapa de aproximación diagnóstica. Esto va a incluir datos etiológicos, la historia clínica de la exploración, laboratorios y un diagnóstico por imagen. Esto se va a confirmar después mediante métodos de imagen no convencionales, la biopsia, estadificación del tumor y evaluando la patología oncológica osteoarticular. Ok, empezando primero pues con la aproximación diagnóstica. Pues datos etiológicos en pacientes que presenten lesiones de las cuales podríamos sospechar una metástasis y que sean mayores de 45 años, tenemos que forzosamente hacer más pruebas para poder descartar que sea una metástasis. No hay una distinción por sexo en estas patologías. En lo que se refiere a raza, pues tampoco hay ninguna indicación en específico, excepto por el sarcoma de Ewing, que está sobre todo presente en individuos de raza afroamericana. A ver, otra vez. Ok. Está sobre todo presente, ahí dice excepcional. ¿Qué quiere decir excepcional? Ok, en este caso, excepcional se refiere a... ¿Tiene servilletas o no? ¿Sí? Excepcional en este caso no se refería a que... Sí, que se da con constancia bueno, se ve más común en individuos de raza negra. A ver, ¿quién me define excepcional? No, disculpe, sí, tenía razón, es muy raro en raza negra, es muy... No sé. Sí. Síguele. Ok, en su localización, por los tipos de huesos, los tumores óseos primarios van a ser más comunes en huesos largos, grandes, tubulares, como los encontramos en las extremidades, también en columna vertebral y en los huesos de la cara. Y algunos tumores van a tener predilecciones por ciertos segmentos de los huesos, ya sea en la epífisis, metáfisis y diáfisis.
Un ejemplo de esto sería el sarcoma de Ewing, que se localiza más comúnmente en la diáfisis. Antes se refiere que la mayoría de del 30% de los pacientes que tienen que van a presentar un tumores malignos, un 30%, bueno, tumores en general, un 30% va a referir un traumatismo anterior en esa área. Aún no se sabe si se tiene, si una relación causal entre o si es como una consecuencia de la presencia de los tumores. Manifestaciones clínicas. Pues a diferencia de los tumores benignos, los tumores malignos van a ser más dolorosos y cuando se encuentra en una fase evolutiva avanzada, estos dolores se van a intensificar, se van a incrementar sobre todo en lo que es en la noche y terminan sin ceder con el uso de analgésicos habituales. Los analgésicos habituales ya no le van a estar haciendo efecto. Ahora, estos dolores no van a estar necesariamente van a ir en relación con el tamaño de la lesión, ya que puede haber lesiones intracompartimentales endomedulares y que todavía no han traspasado lo que es la cortical y aún pueden provocar importantes dolores por hiperpresión, por estar haciendo presión. Como una regla básica, mencionaba que debemos tener presente cuando un paciente, sobre todo en las primeras décadas de vida, en las 2 primeras décadas de vida, acude a nosotros quejándose de dolores en cualquier segmento del aparato locomotor, existe la posibilidad de que encontramos ante una infección o una lesión tumoral del esqueleto. Aparición de una masa se asocia más a formas malignas de los tumores. Aunque existen tumores benignos que en su evolución puede llegar a ser muy grandes, muy voluminosos, muy vistosos y con importante tumefacción. Cuando vemos estas tumefacciones muy grandes, pues primero sospecharemos de uno maligno. Como los tumores malignos tienen un crecimiento más rápido, si se dejan a su evolución natural, traspasarán enseguida los diferentes compartimentos y van a invadir las partes blandas adyacentes y se manifestarán clínicamente con una importante tumefacción y deformidad. ¿Puedes darle al siguiente, compañero? El diagnóstico de laboratorio. Pues los laboratorios que vamos a tener, tenemos la velocidad de sedimentación globular. Si esta se encuentra elevada, aunque sea de una manera moderada, en la mayoría de los tumores, se va a encontrar elevada, aunque sea de una manera moderada, en la mayoría de los tumores malignos, sobre todo cuando hay complicaciones inflamatorias, pero sí va a estar significativamente más alta en el mieloma. Tumoración que también va a cruzar con anomalías proteicas en las electroforesis y a veces con hipercalcemia. La PCR y la lactato deshidrogenasa van a estar elevadas en los tumores de células redondas, como sucede en lo que es el sarcoma de Ewing. Las fosfatasas alcalinas séricas se van a encontrar elevadas en gran parte de los sarcomas y de manera importante en formas multicéntricas del mismo. Cuando sospechamos de un tumor en pacientes mayores de 45 años, tenemos que realizar un proteinograma electroforético y una determinación de antígeno prostático específico y de fosfatas ácidas para poder descartar un mieloma o una metástasis de un adenocarcinoma de la próstata, que va el nombre va a ser la más común. Por otra parte, unas pruebas de laboratorio normales pues no van a eliminar la posibilidad de que exista un tumor maligno primario o una metástasis. Ahora, ¿cómo podemos determinar que sea maligno? Mediante marcadores fenotípicos y el análisis del ADN celular con sintomatría de flujo. Estos nos pueden servir como indicadores pronósticos y orientadores terapéuticos para diferenciar células malignas de las benignas. Y poder establecer un poquito más precisamente si las lesiones son de alto o bajo riesgo. A ver si ¿Tampoco aquí te van a hacer ese análisis? ¿En dónde hacen ese análisis? ¿En dónde hacen ese análisis? ¿El ADN dónde lo hacen aquí en Juárez?
Ahí sí le quedaría mal. No, no sé en qué hospitales cuentan con eso o por Bueno, qué lugar de análisis privado. ninguno, ninguno. Ok, ahora sí, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora empezando con el diagnóstico radiológico, vamos a tener varios parámetros a valorar. La localización del tumor, el número de lesiones que vamos a poder observar, la situación en relación al hueso, la profundidad de que tan dentro del hueso está, el tamaño y extensión del tumor, el grado de definición, la manera de reaccionar del hueso, los patrones radiológicos, si hay calcificaciones, la reacción perióstica y la presencia de fracturas y alteraciones a partes blandas. Esta imagen es un sarcoma de Ewing, es una lesión estilística ya intramedular, está afectando a nivel de la médula. Tiene un patrón infiltrante permativo que ahorita voy a describir un poquito más a fondo. Hay una lesión de gran tamaño y alrededor hay lesiones líticas de pequeño tamaño, mal limitadas y confluentes. A ver, ¿qué estás hablando de cada uno de los tumores? No, estoy hablando de la imagen que está ahí. Bueno, Sí, sí, más para ejemplificar un poco. Ok, ahora sí le puedes dar a la siguiente. Ahora, la localización, aquí resaltando los que son tumores a ver, malignos. pero no terminaste con la anterior, ¿o sí? Bueno, que me podría haber faltado, pues sí que su localización encuentra en la épfisis, es un número. Se ven lesiones múltiples, una grande bien definida y muchas lesiones líticas de pequeño tamaño, mal delimitadas y las cuales como que no se distingue bien el límite entre el hueso sano y la lesión. De profundidad, sería nivel intramedular. A ver, situación en relación al hueso. Estaría en la diáfisis. No, pero ¿qué más? De los parámetros a valorar. ¿En qué parte de la diáfisis? ¿En qué parte de la diáfisis? Sería en una parte más proximal. No, Ah, del ¿está parostal, endostal o dónde está? ah, estaría pues, ¿Dónde está ese tumor? ¿Dónde lo ves? ah, Pues en el médula, hombre. sí, sí, está en la médula, es intramedular. Síguele. No, hombre, todavía no terminas con la anterior. ¿Por qué te estás salteando? Perdón. Tamaño. Este, Tenemos una lesión de tamaño grande. Ujú. ¿Cuántos centímetros? Ah, Calcularía de unos 5 o 6 centímetros. ¿Por qué? Yéndome como con el tamaño del... 5, ¿por qué? ¿Circo Ah, por cuánto? O sea, por todos lados tiene 5 centímetros. no, sería alrededor de unos 5 por... ah, Di algo, hombre, lo que sea. unos 5 por 3 centímetros. ¿Y las otras? Las otras son muy pequeñas, son difíciles de delimitar. Muy bien. Grado de definición. La lesión central están bien definidas, tiene los bordes delimitados, pero las lesiones pequeñas están mal definidas y no se distingue Reacción del dónde hueso. empieza. Reacción del hueso. Sería una lesión, ah, mm, ¿Está formando hueso o es lítico?
No sé si está formando. Bueno, se pueden ver ambas en esta imagen, pues está siendo lítico en el centro, pues porque se está perdiendo pues de la integridad del hueso, pero también se puede ver que se está formando como que sí se está formando aquí en el. Es una reacción lítica. ¿Y luego qué más se ve? Hay reacción perióstica. Yo diría que sí se ve reacción perióstica. ¿En dónde? En esta parte. Sí. Sí, Ahí, ahí hay reacción perióstica. Patrón radiológico. Sería un patrón permeativo. Presencia de calcificaciones. Pues sería la reacción perióstica. No. ¿Ves calcificaciones dentro de la lesión? No se ven No calcificaciones. se ven. Reacción perióstica, ya dijimos que sí. Presencia de fracturas. No hay presencia de fracturas. Bueno. ¿Sigue? Sí. Ok. Ahora, pues la localización de algunos de los tumores de los que vamos a hablar. El osteosarcoma se va a encontrar más frecuentemente en la metáfisis de los huesos. El fibrosarcoma lo vamos a encontrar más Gracias. en la diáfisis a un nivel distal, y el sarcoma de Ewing y los mielomas también vamos a encontrarlos en la diáfisis. Ahora, por profundidad. En cuanto a la profundidad, pues existen tumores que se desarrollan sobre la superficie de los huesos, los tumores de superficie, como sucede con osteocondromas y en algunos sarcomas. Hay otros intracorticales, como el caso de osteomas osteoides, pero la mayoría de las lesiones van a ser de asiento intramedular. En estas imágenes, la primera, la de la izquierda, va a mostrar un osteosarcoma que presenta una lesión osteolística y osteoblástica. Esta va a ser una lesión es una lesión intramedular. En la segunda tenemos un osteosarcoma que presenta el triángulo de Cotman. Ahí la flecha lo muestra. Y una opacificación heterogénea en la zona distal del fémur. Hay una pérdida de continuidad a nivel de la cortical. Así que este sería a nivel intracortical. Y la tercera, tumoración muy grande. Tenemos sarcoma de Ewing en tercio medio de húmero, en la diáfisis. Sería uno de superficie. Ahora, ¿en qué formas puede reaccionar el hueso? Puede reaccionar con una reacción lítica o esclerótica. La lisis provoca una destrucción del hueso, ves la osteolisis, y se debe a una destrucción por acción de osteoclástica. Se muestra más potente y con más rapidez a nivel de las corticales. Luego tenemos la osteosclerosis. ¿Cómo se ve radiológicamente la lisis? Estás hablando de radiografías. Sí, estamos hablando de radiografías. Este sería en la imagen de la derecha. ¿Cómo se ve radiográficamente la lisis? Se ven calcificaciones mal definidas. No. ¿Es radiolúcida o es radiopaca? Es más radiolúcida. Radiolúcida. ¿Y la esclerosis? Va a ser radiopaca. Es radiopaca. Bueno, sigue. Sí, disculpe. Bueno, aquí tenemos, sí, como decía el doctor, aquí tenemos en la derecha, como se ve más radiolúcida, en el tercio proximal de la tibia. Mientras que... ¿Es el tercio proximal? Sí, es el tercio. Si hablamos de tercio, hablamos de diáfisis. ¿Esa es la diáfisis?
No, esto ¿Dónde está ese tumor? estaría en... No, eso ya es más a nivel de epífisis, disculpe. No. ¿No? Ya no te aprendes ni las partes de los huesos. Ayúdenle. En metáfisis. Está en la metáfisis. Ay, Dios. Bueno, síguele. Y estos dos ejemplos tenemos en la primera imagen de la izquierda una columna donde se ve osteosclerosis entre los cuerpos vertebrales. Entre los cuerpos. Sí, bueno, Entre los cuerpos está el disco. Yo no veo nada entre los cuerpos. no se ve más mayor radio, bueno, yo voy a llamar mayor radio opacidad en ¿En dónde? bueno, a nivel de los límites de los discos. No, no están en los discos, no tiene nada que ver con eso. Los discos están entre las vértebras. Sí, no, sí. ¿Qué parte es esa? Pues es parte de la vértebra, en la parte distal y proximal. O no está entre los discos, no está entre las vértebras, está en la vértebra. Está en la vértebra, están los límites de la vértebra. En los platillos superior e inferior de la vértebra, ¿sí? Bueno, síguele. Sí. Y en el medio tenemos una esclerosis un poco más avanzada, se ve más radiopaca, igual en los límites exteriores de las vértebras. Y una esclerosis generalizada. ¿Te está hablando de tumores? Ahí decía en el libro que eran tumores. Sí. ¿Dónde está el tumor? Porque ven una esclerosis en toda la columna. ¿Está toda la columna invadida de tumor? El hecho de que tenga una radiopacidad no significa que sea un tumor, puede ser una artrosis. Entonces, ¿dónde está el tumor? ¿En toda la columna? ¿Qué decía en el libro? ¿De dónde sacaste esa imagen? No, esa había sacado de un artículo. Estaba buscando cómo ejemplificar la esclerosis. Estamos hablando de tumores. Síguele. Okay. Los patrones radiológicos. Ok, vamos a tener... Los tipos de patrones radiológicos nos van a servir para identificar qué tan la agresividad de las lesiones a nivel del hueso esponjoso. Nos pueden dar una idea aproximada si estamos ante una lesión maligna o benigna. Primero tenemos el patrón geográfico, que va a ser el menos agresivo y el que vemos en gran parte de lesiones tumorales benignas y pseudotumorales. Aquí no va a ser maligno, se va a definir pues por tiene bordes escleróticos definidos. Bueno, pues según su clasificación en estadio de A sería bordes escleróticos definidos, B bordes no escleróticos aún definidos y C bordes mal definidos. Luego tenemos el moteado o apolillado. Ya es indicativo de agresividad radiológica y se manifiesta mediante focos osteolísticos múltiples de pequeño o mediano tamaño. Van a ser redondos o de forma oval y se van a encontrar en mieloma y en algunas metástasis. Estos van a corresponder a la... Mieloma múltiple. Mieloma múltiple en la imagen del medio. Su tamaño va a variar de 2 hasta 5 milímetros. Tenemos el patrón infiltrante o permeativo. Este es el de mayor agresividad radiológica y es indicativo de una destrucción difusa. Se observan tumores malignos como el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Se caracteriza por mostrar múltiples lesiones líticas de pequeño tamaño que van a estar mal delimitadas.
que no son, estas pues, no se pueden contar y es prácticamente imposible diferenciar el límite entre la lesión y lo que es el hueso sano. Esta sería la imagen de la derecha, la imagen C. Reacción perióstica. Pues tenemos dos tipos de reacción perióstica, las continuas y las discontinuas, o interrumpidas. Las reacciones discontinuas van a ser asociadas a lesiones malignas, pero no son específicas de ellas, pero vamos a encontrarlos, que es la contrafuerte, el triángulo de Cotman de capa única o con capas y espiculado. Ok. ¿Puedes darle a la que sigue, por favor? Sí. El diagnóstico. Para hacer el diagnóstico definitivo, podemos usar métodos de imagen complementarios que nuestros compañeros ya han mencionado. La resonancia magnética, que nos va a permitir ver los límites de la lesión y en los espacios nodulares. También nos va a dejar ver la relación de compartimentos musculares, articulaciones, estructuras vasculares y nerviosas próximas al tumor. Y nos puede ayudar en la valoración de respuesta después de la quimioterapia. Tenemos también la... Ay. Ok, disculpen. Tenemos... perdón, tomografía por emisión de positrones, que va a ser útil para valorar el grado de necrosis tumoral tras quimioterapia neoadyuvante, y la angiografía, que nos es útil para valorar tumores de tipo vascular. Puedes darle a la siguiente. Otra manera de diagnóstico definitivo van a ser las biopsias. Aquí vamos a tener de tipos cerrados. A las biopsias van a ser necesarias en caso de que no se tenga duda de si la tumoración es maligna o benigna. Tenemos de tipo cerrado, que van a ser biopsias mediante punción con aspiración con aguja fina y biopsias mediante trocar. Y luego tenemos las biopsias a cielo abierto. Las pueden ser incisional y excisional. Okay, pues, la biopsia excisional, en esta, un órgano o todo un tumor va a ser retirado, y en la incisional solo se va a retirar una parte quirúrgicamente. Ya esta biopsia retirada se va a analizar histológicamente para confirmar si el tumor es maligno o benigno. Ahora, la estadificación de la lesión. Esta se usa más comúnmente, la clasificación que se va a usar más comúnmente va a ser la de Enikin. Okay, en la clasificación de Enikin vamos a tener vamos a tener tres parámetros para evaluar. Primero, que es el grado de agresividad, que se va a marcar con G. La localización y extensión anatómica, que tengan dos, que se marca con T. Y la ausencia o presencia de metástasis, que se marca con M. También los vamos a definir en bajo grado intracompartimental, que sería un G1, T1, M0,
un bajo grado extracompartimental, G1, ya T2, ya, o sea, ya es más grande, pero aún no hay presencia de metástasis. Tenemos alto grado intracompartimental, que ya sería una G2, T1, M0, un alto grado extracompartimental, G2, T2, M0. Luego tenemos alto o bajo grado intracompartimental con metástasis, un G1, T2, son subestadios que se marcan por el tamaño del tumor, que si sea mayor o menor a 8 centímetros. Ese es un G1, 2, sería uno mayor a 8 centímetros. T1, M1, ya hay presencia de metástasis. Y un alto o bajo grado extracompartimental con metástasis, pues sería un G1, subestadio 2, con T2, y con presencia de metástasis con M1. Ok, luego, pues tratamiento básico. Primero tenemos, pues va a ser cirugía, primero tenemos la cirugía convencional. Esta vamos a tener dos variantes principales, la cirugía de resección, es la que se va a retirar el tumor, y la de reconstrucción. Pues mediante la primera vamos a extirpar el tumor con los márgenes que vayan a ser necesarios, que en el caso de un tumor maligno van a ser usualmente muy grandes, según. Y con la reconstrucción se van a reparar los defectos o vacíos óseos creados tras la resección. En todos los casos, la cirugía de resección lo que va a implicar para lesiones malignas es realizar una resección de tipo oncológico, sin la cual el tratamiento pues, sería un fracaso. Y por lo tanto, la resección siempre va a tener, sacar el tumor siempre va a tener prioridad, aún en costa de pues, un sacrificio a la anatomía y de la función de pues, extremidad o parte que se esté en la que se esté operando. Ahora, teniendo en cuenta los márgenes que se vayan a operar, en los márgenes a que nivel se vaya a realizar la extirpación del tumor, tenemos varios tipos de resección: la interrelacional o intratumoral, marginal, ampliada, radical, y en la radical pues están derivadas amputaciones y desarticulaciones. Por las interrelacional, marginal, y amplia, van a ser, y las ampliadas van a ser pues más comunes, se van a utilizar más comúnmente pues en tumores benignos, y pues en tumores malignos, sobre todo los que ya van a estar más avanzados, vamos a tener que realizar más lo que es las zonas radicales. Esta se realiza por fuera de límites del compartimento, lo que implica la extirpación total del mismo junto con el tumor. Y pues como ya he mencionado, está indicada en tumores de alta malignidad y con una gran extensión local. Ahora, las amputaciones y desarticulaciones de los miembros van a ser formas de resección radical, pero muy agresivas y mutilantes, que van a obligar pues a sacrificar el miembro, por lo que están indicadas en los casos en que no lo está una cirugía que se podría llamar de salvación, donde aún puede conservarse el miembro. Esto se da en Esta cirugía se da en los siguientes casos, que son pues, tumores con gran invasión en partes blandas, cuando existe ya infiltración en los ejes neurovasculares, en infecciones sin secuelas de radioterapias. También se considera en casos en los que se complica con una fractura patológica, ya causada por el tumor. Los progresos obtenidos con la cirugía conservadora pues han limitado mucho en la actualidad las indicaciones ya de una cirugía que se puede considerar mutilante. Algo que se debe tomar en cuenta en la cirugía de resección de las lesiones tumorales malignas es la necesidad de incluir el trayecto de la biopsia y las posibles zonas de contaminación junto con la pieza extirpada, ya que con ello se puede evitar que se den recidivas a nivel local. Ahora, si una cirugía de reconstrucción pues va a ser necesaria en algunos tumores benignos, pero va a estar más presente en lo que son después de una resección de tumor maligno, y pues tiene como objetivo la reconstrucción del defecto creado tras la resección y la cobertura de las partes blandas cuando ello sea necesario. Aquí tenemos diferentes tipos de injertos que podemos usar. Tenemos los autoinjertos, que pues realmente no los vamos a usar después de una resección de malignas, porque solo pues son muy limitadas porque vienen del propio paciente y solo se utilizan en cuando hay un defecto menor a 5 centímetros.
También tenemos los injertos óseos, que son injertos estructurados que se extraen de donantes vivos o de cadáveres de individuos jóvenes y que se conservan a bajas temperaturas. Estos pueden ser óseos o osteocondrales, según si están constituidos solo por hueso o por hueso y una parte articular. Según el defecto que se quiera reconstruir, se pueden considerar dos tipos de injertos: los intercalares, que se utilizan para la reconstrucción de defectos segmentarios, y los osteoarticulares, que sirven para sustituir un segmento óseo en el que ha tenido que recercarse también un extremo articular o una porción de articulación. Tenemos las artroplastías como método de reconstrucción. Es una buena alternativa a los injertos. También se conocen como endoprótesis tumorales o endoprótesis masivas, y se utilizan en aquellos tumores que por su localización van a obligar a la resección de los extremos de los grandes huesos largos, fundamentalmente los extremos de proximal o distal del fémur y proximales de la tibia y del húmero. Ya los mencioné, pero aquí hay unos ejemplos de cómo se observan. Aquí tenemos pues un ejemplo, ¿okay? Y pues ya aquí solo me voy a mencionar que aquí tenemos un ejemplo de pues un injerto en una resección de sarcoma óseo, y pues ya la prótesis artificial, como estaba mencionando, ya es un proceso más invasivo, ya es una prótesis mucho más grande, está reemplazando todo el hueso. Okay, ahora que sí. Y pues tratamiento básico, tenemos pues la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia va a ser un complemento esencial en el tratamiento de una buena parte de los tumores malignos. Va a ser particularmente útil en el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Tenemos en los protocolos actuales ya se manejan quimioterapias utilizando varios fármacos a la vez, lo que se considera como poliquimioterapia. Y se ha conseguido que mediante la poliquimioterapia haya más casos de pacientes ya libres de enfermedad a los 5 años de empezar el tratamiento. La quimioterapia se puede administrar antes y después de la cirugía. En estos casos va a recibir este nombre de quimioterapia neoadyuvante y quimioterapia coadyuvante cuando después. Aunque pues como una gran parte de los tumores malignos son quimiosensibles, hay algunos que no lo son, como el chondrosarcoma, que va a ser quimioresistente, y también radioresistente, por lo cual su tratamiento en ese caso pues ya sería solo quirúrgico. El uso de quimioterapia neoadyuvante o preoperatoria es básico para poder realizar una cirugía conservadora si se quiere pues salvar la mayor parte del miembro. Y con ella se logra disminuir notablemente el volumen de la masa tumoral, se aumentan los márgenes de resección y se alcanzan porcentajes de necrosis tisular de hasta el 90%. En la quimioterapia postoperatoria o coadyuvante se puede administrar tras la cirugía, sobre todo si el paciente no ha respondido convenientemente al ciclo de quimioterapia anterior a la cirugía, y también es útil cuando se presenta metástasis. La radioterapia se utiliza para el control local de determinados tumores. De todos ellos, pues se menciona el sarcoma de Ewing por ser bastante radiosensible, por lo que la radioterapia es una opción que debe tomarse en cuenta como tratamiento exclusivo o complementario de este tumor. Aún así, la cirugía va a controlar mejor las lesiones, y la terapia como tratamiento básico da resultados bastante, pues, no tan concretos como los daría una cirugía, con un porcentaje de recidivas muy alto. Ok, ahora vamos a pasar a tumores óseos metastásicos. Estas son lesiones que aparecen como consecuencia de la llegada de huesos, de la llegada de los huesos de células, que son los tumores presentes de otros órganos que se van a difundir por vía sanguínea. A ver, pues podríamos decir que el esqueleto de los huesos es el tercer órgano más afectado por la metástasis. Es el tumor óseo más frecuente en personas en mayores de 45 a 50 años.
con frecuencia de aparición se va a dar por cáncer de mama, en mujeres, cáncer de próstata en hombres, por cáncer de pulmón, riñón y tiroides. Y las zonas afectadas, según su incidencia, va a ser primero en columna vertebral, después seguido por femor proximal y luego de húmero proximal. En esta imagen vemos en la imagen pasada veíamos una resonancia magnética. Imagínense que sugestivas de metástasis y lesiones blásticas a nivel de D8 en columna, que es lo que está apuntando la flecha roja. Vamos a ver. Y en este paciente, es de un caso que realizamos, la biopsia ósea confirmaba que el metástasis provenía de un cáncer de mama. Voy a darle a la que sigue, por favor. Pues clínicamente, ¿qué nos va a presentar? El paciente va a presentar dolor, va a haber hipercalcemia, va a haber afectaciones en la columna que se van a mostrar como alteraciones neurológicas. Como complicaciones vamos a tener fracturas patológicas, es decir, fracturas causadas por la presencia de estos tumores y lo que es la compresión mieloradicular. Esta es la compresión que es radiológicamente. Vamos a ver lesiones lísticas, lesiones osteoblásticas que son propias del cáncer de próstata, lesiones con patrón mixto que van a ser más propias de linfoma y de cáncer de mama. Aquí en la imagen de cráneo vamos a ver múltiples lesiones líticas en la bóveda craneal. Que, pues como había mencionado, corresponden más a metástasis por cáncer de mama. El siguiente es una tomografía por emisión de positrones, una PET, en corte sagital, en la que se observa una hipercaptación en el esqueleto compatibles con una diseminación de ósea metástasis que está afectada a la columna. Ok. ¿Puedes darle la que sigue, por favor? Riesgo de fracturas, pues, puede haber fracturas patológicas, se va a puntuar como se puede calcular el riesgo de sufrir una, dependiendo de el puntaje del sistema de puntuación de Mirels. En lesiones de metastasas óseas, en la localización vamos a ver que va a ser el miembro superior va a recibir 1 punto, miembro inferior 2 puntos, y va a ser más frecuente si la localización está en región trocantera, si el dolor es severo, si el tipo de lesión es lítico, y si el tamaño con respecto al diámetro del hueso afectado si el tumor ya cubre masa mayor a 2/3 del tamaño total del hueso. El diagnóstico radiológico, a ver, la imagen de la izquierda, la más claro, vamos a una columna vertebral donde se puede observar lo que el libro me describía como una vértebra tuerta. En la vértebra no se diferencia bien el pedículo izquierdo, la parte izquierda, porque se ha borrado debido a la invasión de metastásica y que ha causado lesiones líticas. En la imagen del centro tenemos lesiones osteoblásticas a nivel de D12 y L1 que van a corresponder a una metástasis en cáncer de próstata. Y en la imagen de fémur vamos a ver una fractura patológica de la extremidad proximal del fémur. Se observa la lesión lítica que afecta esta zona del hueso por donde se ha producido la fractura. En la gamografía ósea tenemos una antes y un después. En la antes vemos una hipercaptación patológica en la escápula izquierda, en la articulación sacroiliaca derecha, compatibles con proceso infiltrativo óseo. Una distribución irregular
en raquis, es probar relación con cambios degenerativos. Después del tratamiento vemos una captación en la escápula izquierda a nivel de la cresta ilíaca y dudosa variación en raquis que con infiltración ósea hay una discreta mejoría respecto a la exploración previa desde el punto de vista gamagráfico, está menos marcado. Es una gamografía después de 2 años después del inicio de hormonoterapia y ya se ven las lesiones como que menos definidas, menos presentes, menos oscuras. Hay menos captación, hay una ligera mejoría esporádica. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que vamos a dar? Pues primero, sintomático, para lidiar con el dolor tendremos le daremos analgésicos al paciente, hay opioides o opioides según requiera. Se le va a referir a que haga quimioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia. Se le va a dar bifosfonatos, específicamente pamidronato intravenoso y alendronato vía oral. Lo que hacen los bifosfonatos van a reducir la resorción ósea por inhibir la función de los osteoclastos, aunque también puede haber efectos antineoplásicos directos y poco conocidos, que también aún no se han estudiado todo. Y pues tratamiento quirúrgico, pues más radioterapia postoperatoria, un tratamiento oncológico específico del tumor. Esto nos va a dar una mejor supervivencia y una calidad de vida. Tenemos que considerar la supervivencia del paciente, a mínimo mejorarla por 2 meses, estabilizar las fracturas patológicas que se vayan dando, hacer resección de metástasis, realizar descompresiones óseas y en caso necesario hacer cirugía de resección radical. Pasando a mieloma. Pues el mieloma múltiple va a ser una proliferación neoplásica de células plasmáticas caracterizadas por lesiones histolíticas, anemia y una elevación de las globulinas séricas urinarias. Vamos a encontrar es una gamapatía monoclonal. Pues incidencia, el 15% de los casos van a ser en menores de 50 años, va a ser más común en mayores de 60 a 70 años, con una cierta predisposición por hombres y por individuos de raza afroamericana. Factores de riesgo, tenemos pues exposición a radiaciones ionizantes, a sustancias químicas como la fenitoína, sulfimpirazona y el benzotilclorido. La situación socioeconómica del paciente, una situación socioeconómica pobre, defectos citogenéticos en cromosoma 14 y como ya mencioné, personas entre 60 y 70 años, hombres y pues individuos de raza negra. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Va a haber hipercalcemia, fracturas patológicas, compresión de la médula espinal, lesiones óseas, osteolíticas y dolor óseo. Esto va a ser por la asociación lítica del esqueleto. Esto causa por una expansión tumoral, por reproducción del gen OAF de las células por las células tumorales, que va a entonces la reproducción de que se expandan estos tumores. Va a haber insuficiencia renal, esto es causado por una hipertensión de cadenas ligeras, hipercalcemia, nefropatía por uratos, glomerulopatía por amiloide y pielonefritis. El mecanismo patógeno va a ser efectos tóxicos de productos causados por los productos tumorales, cadenas ligeras de gen OAF, productos de degradación del ADN y por hipogama, globulinemia gamma. El paciente también va a cursar con anemia, causada por mieloptisis, menor producción y mayor destrucción. Esto igual va a ser por la expansión tumoral, por reproducción de factores inhibitorios y autoanticuerpos que van a ser producidos por las células tumorales. Puede también cursar con infección, esto va a ser por una hipoglobulinemia gamma, o sea, un descenso de anticuerpos en su nivel de anticuerpos y por una menor migración de neutrófilos. Esto va a ser por una menor producción por supresión inducida por el tumor y hay una mayor cativación de las inmunoglobulinas G. Va a haber síntomas neurológicos, esto va por
hiperviscosidad, crioglobulinas, depósitos de amiloides, hipercalcemia, compresión medular. Es igual por los productos generados por el tumor, por propiedades del componente M, por cadenas ligeras y por el gen OAF. Puede haber hemorragias. Esto se va a ser causado por interferencias con factores de coagulación, lesión del endotelio por amiloide, disfunción plaquetaria. Igual, estos causados por productos del tumor y anticuerpos contra factores de coagulación. La presencia de lesiones en masa, pues por la misma exposición tumoral. El paciente también puede cursar con pérdida de peso en el 24% de los casos. Algunos se presenta fiebre, pero es muy rara. Y hay una elevación de creatinina en casi la mitad de estos. Fisiopatología, ¿cómo se causa esta enfermedad? Pues las células del mieloma múltiple son células plasmáticas anormales, que van a venir son células plasmáticas anormales, específicamente de glóbulos blancos. Estas se acumulan en la médula ósea y van a formar tumores en muchos huesos del cuerpo. Estas, pues, en situaciones normales, las células plasmáticas van a ser glóbulos blancos que van a producir anticuerpos que nos van a proteger de infecciones. En los casos de mieloma, estas células se van a multiplicar demasiado, de manera descontrolada, y van a desplazar a las células normales que se encuentran en la médula ósea, las que se encargaban de producir los glóbulos rojos, plaquetas y otros glóbulos blancos. Entonces, por esa falta de glóbulos rojos, por esa falta de plaquetas, vamos a cursar con anemia y con otras problemáticas. ¿Cómo se diagnostica? Pues tenemos criterios mayores, que es plasmacitoma, un tumor de células plasmáticas en la biopsia, plasmacitosis en médula ósea mayor a 30%, el componente monoclonal, si la IgG es mayor a 3.5 en 100 mililitros y si la IgA es mayor a 2 gramos en 100 mililitros. También si hay cadenas ligeras, en las que si hay proteinuria de la proteína Pence-Jones en orina, mayor a 1 gramo en 24 horas, en ausencia de amiloidosis, y hay criterios menores, que es la plasmatosis médula ósea entre un 10 y 30%, que el componente monoclonal sea inferior al de los criterios mayores, que haya la presencia de lesiones histolíticas y el descenso de niveles normales de inmunoglobulinas. Que la IgG esté menor a 600 miligramos en 100 mililitros, que la IgA esté menor a 100 miligramos en 100 mililitros y que la IgM esté menor a 50 miligramos en 100 mililitros de suero. Ok. Criterios diagnósticos, tenemos los criterios del Grupo Internacional de Myeloma Working Group. Se deben cumplir estos dos criterios para ya considerarlo un mieloma. Que las células plasmáticas clonales sean mayor al 10% o hay en la biopsia de hueso afectada o plasmacitoma extramedular. Que haya uno o más de los siguientes eventos definitivos, que es la evidencia de daño a órgano blanco que puede ser atribuido al desorden proliferativo de las células plasmáticas. Que haya hipercalcemia, que el calcio sérico esté mayor a 0.25 milimoles sobre el litro, mayor al límite superior o normal de 2.75 milimoles sobre el litro, son 11 miligramos sobre ese litro. Que haya insuficiencia renal o depuración de creatinina, menor a 40 mililitros sobre minuto, o de creatinina sérica, mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Que haya anemia, una disminución de hemoglobina, mayor a 2 gramos sobre decilitro por debajo del límite normal, de 10 gramos sobre decilitro. Que haya lesiones óseas, una o más lesiones osteolíticas por radiografía o tomografía computarizada. Que las células plasmáticas clonales en médula ósea superan un 60%. Que haya más de una lesión lítica en resonancia magnética de mínimo 5 milímetros. Aquí en esta imagen del cráneo se muestran pues estas múltiples lesiones líticas en lo que se describe como secabocados, así circulares. ¿Puedes darle a la que sigue, por favor?
Para el laboratorio vamos a hacer biometría hemática y química sanguínea para ver los niveles, cómo están las células plasmáticas. Examen de mi presencia de vitamina B2 en microglobulina. Vamos a medir la depuración de creatinina en orina en 24 horas. Vamos a medir los niveles séricos de inmunoglobulinas. Vamos a medir el componente monoclonal con electroforesis en suero y en orina. Y pues la presencia de la proteína Benz-Jones igual en suero y en orina. En radiológico, pues vamos a buscar imágenes histolísticas redondeadas, que las mencionan como sacabocados. Estas tienen que ser múltiples, tienen que encontrarse más de una. En la columna vertebral buscamos aplastamientos vertebrales. Se describen como de emparedado o de cola de pescado. En escápula, costilla y pelvis vamos a buscar el patrón apolillado. Y en huesos largos vamos a buscar focos osteolíticos. ¿Puedes darle a la que sigue, por favor? Bueno, este es un algoritmo de diagnóstico de mieloma múltiple. Tenemos, por ejemplo, síntomas asociados con mieloma, pues tenemos que determinar que hay determinación de cadenas ligeras o sistemetría de flujo, y si no hay que considerar diagnósticos diferenciales. Los síntomas asociados con mieloma múltiple van a ser las lesiones osteolíticas, la hipocalcemia, la insuficiencia renal, las fracturas que no se pueden explicar, inexplicables, y la anemia. Si se diagnostica mieloma no secretor, hay que pasar directamente al tratamiento. Si hay hipergamaglobulinemia, hay que solicitar una electroforesis de proteínas o inmunificación de proteínas en suero y orina, cuantificación de inmunoglobulinas séricas o las 3. Si hay un pico monoclonal mayor a 30 gramos sobre litros. Se tiene que hacer una biopsia de hueso y... bueno, si quieres, este diagrama fue solo para recordar así los síntomas asociados al mieloma múltiple. Si quieres, puedes darle a la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a dar cómo podemos estratificar el mieloma múltiple y qué pronóstico podemos esperar? Pues el estadio 1 tiene que cumplir los siguientes criterios, que es una albúmina sérica mayor o igual a 3.5 miligramos sobre decilitro, un beta 2 microglobulina sérica menor a 3.5 miligramos sobre decilitros, que no haya alteraciones genéticas de alto riesgo, y una LDH sérica normal. El estadio 2, pues no entra ni con los criterios del estadio 1 ni el estadio 3. El estadio 3 cumple, pues, ya con todos los criterios de estadio 1. También tiene que tener una beta 2 microglobulina sérica mayor a 5.5 miligramos de decilitro. Va a haber alteraciones citogenéticas de alto riesgo y una LDH elevada. Un estadio 1, tenemos un 82% de supervivencia global a 5 años, una supervivencia libre de progresión a 5 años de un 55%, o sea que la enfermedad no progrese la metástasis, y una supervivencia global promedio de 62 meses. Un estadio 2, tenemos una supervivencia global a 5 años de 62%, una supervivencia libre de progresión de la enfermedad de 35%, y una supervivencia global promedio de 44 meses. Ya un estadio 3 más agresivo, tenemos una supervivencia global a 5 años de 40%, ya es la mitad del estadio 1, una supervivencia libre de progresión a 5 años del 24%, la mayoría ya pues va a progresar, y una supervivencia global de 29 meses. Pues el tratamiento, pues la quimioterapia con fármacos alquilantes nos va a dar una remisión del 50 al 70% de los casos. Con tratamiento se espera como mínimo una supervivencia de 3 años del paciente. También se da en estos casos bifosfonatos, los cuales, como había mencionado, disminuyen la resorción ósea, las fracturas patológicas y la hipercalcemia. Se puede hacer un trasplante halogénico de médula ósea en pacientes menores de 50 años que logran remisiones a largo plazo. Y en ausencia de tratamiento con lesiones óseas, rara vez hay una supervivencia de más de 6 a 12 meses. Un paciente que no se trate, pues tiene una supervivencia mucho menor que un paciente que se somete a terapia.
Muy bien. Después pasamos a los tumores óseos primarios. Los acomodé del que tiene mayor incidencia al que tiene menos incidencia. Entonces vamos a iniciar con el osteosarcoma. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha, verdad? Ok, primero vamos a definir al osteosarcoma. Gracias. Pues este va a ser un tumor en el que las células cancerosas van a producir matriz osteoide o ya un hueso mineralizado. Se va a ver a la histología como en la imagen de la izquierda, en el que se van a observar formas mitóticas anómalas como la que está indicando aquí la flechita, y se va a ver un hueso pues neoplásico, sin organización, como normalmente estamos acostumbrados a verlo. Como ya les había comentado, el osteosarcoma es la neoplasia maligna primaria más común. Dentro de su conformación histológica, las células atípicas van a tener abundante osteoide y se genera normalmente o principalmente, perdón, en fémur distal o en la tibia proximal. Estos son los dos sitios con mayor predominancia en los que se origina este tumor. Si hablamos de su epidemiología, pues vamos a ver que es predominante en adolescentes y adultos jóvenes, como ya nos había comentado nuestro compañero. Sobre todo tiene un pico de incidencia entre los 15 y los 19 años aquí en México. Este pico varía, la bibliografía dice que este pico varía de acuerdo a las diferentes regiones. Tiene una ligera tendencia por originarse en hombres, con 1.5 a 1 con respecto a hombres y mujeres. El fémur, la tibia y el húmero son los huesos con mayor frecuencia de daño, siendo estos tres ocupando el 85% de los casos de aparición del osteosarcoma, y también están ordenados de mayor a menor sitio de aparición. En México, la incidencia reportada por el IMSS es de 9 casos por cada millón de habitantes en un rango etario entre los 10 y los 14 años de edad. El osteosarcoma clásico representa aproximadamente el 15% de todas las biopsias analizadas de tejidos primarios de hueso y representa el 0.2% de los tumores malignos. Aunque la incidencia pues es mucho menor si lo comparamos con los tumores metastásicos o con tumores benignos, pues aún así hay que considerarlo. Hay diversas formas de clasificar al osteosarcoma. Una de las principales es la que ya les había mencionado mi compañero, la que está propuesta por la Organización Mundial de la Salud, en la que el osteosarcoma se clasifica en central o periférico. Esta a su vez tiene diferentes subclasificaciones. Aquí ya lo puse en una tablita un poquito más detallado. El central, que tiene estas subclasificaciones, y el superficial. Hay otra forma convencional de clasificarlo, de acuerdo al sitio donde se encuentra. Bueno, de acuerdo a si ha hecho o no metástasis, si es localizado o metastásico. En el caso del osteosarcoma localizado, se puede clasificar a su vez en si este se puede extirpar o no se puede extirpar quirúrgicamente. Como sabemos, también el sistema que se utiliza más son los criterios de Enneking para su estadiaje. Y pues esto ya no lo menciono, ya lo hemos mencionado varias veces. GTM. Esto también ya nos lo había comentado nuestro compañero. Es la forma de estadificación en grados que va desde el bajo hasta el alto y alto con metástasis. También la American Joint Committee on Cancer propone la clasificación TNMG. Perdón. Entonces, hablando de su etiología, pues no sabemos realmente, los estudios en la actualidad no saben realmente
a qué se debe. Sin embargo, se tienen diferentes teorías que están pues probadas, diría parcialmente, porque siguen eh, estos casos en estudio. Por ejemplo, se ha sugerido un posible origen viral debido a que se ha podido inducir sarcomas en animales por virus en extractos libres de células animales. Entonces se asocia ahí, hay un vínculo. Em, Se sabe también que la radiación ionizante es el único factor ambiental que puede provocar un osteosarcoma en humanos. Sin embargo, la radiación está implicada solamente en el 2% todos los osteosarcomas que se han estudiado. Además, se ha visto que existe un intervalo de tiempo entre la exposición a la radiación ionizante y la formación del tumor, que va de los 10 a los 20 años. Entonces, esto ha dificultado este gran tiempo que existe entre la exposición y la formación del tumor, ha dificultado un poco el estudio de este. Sin embargo, pues hay que considerarlo. Em, También debemos de saber pues, hay un componente genético muy importante en toda la oncogénesis de cualquier tumor. Sin embargo, en este, pues ahorita lo vamos a explicar un poquito más a detalle, porque se va a ver sobre todo en mutaciones en la línea germinal de P53. También se consideran otros factores conocidos que predisponen al desarrollo de un osteosarcoma, que son el retinoblastoma hereditario, cuando las personas, los pacientes tienen antecedentes de displasia fibrosa. Como ya mencionó mi compañero, también el trauma es importante considerarlo aquí como factor de riesgo o predisponente, y aquellas personas que hayan padecido osteomielitis crónica. Entonces, dentro de su patogenia, pues vamos a tener que existe una sobreexpresión de diversos, principalmente de estos tres factores de crecimiento. El primero de ellos es el factor de crecimiento transformante beta, que se ha visto que existe pues en grados elevados en los osteosarcomas. Entonces se le ha relacionado con el grado de agresividad. Se ha visto que aparece más elevado, los niveles de aparecen más elevado, entre más agresivo sea el osteosarcoma. No sé si me expliqué. Pues además de que tiene una actividad proliferativa muy alta, perdón. El segundo, que es el factor de crecimiento similar a la insulina o insulinoide, se ha observado que también está en niveles muy elevados en los osteosarcomas. Entonces, pero a se le ha relacionado con el nivel de metástasis que puede o no tener un osteosarcoma. Em, el tercero, el factor de crecimiento de tejido conectivo. Pues sabemos que es un factor de crecimiento que estimula la proliferación, la diferenciación en osteoblastos, y pues podría estar, su mutación, bueno, su sobreexpresión, perdón, podría estar asociada a la producción de osteosarcoma. Además, induce la mineralización de la matriz con una actividad muy importante. Entonces, tenemos la sobreexpresión de estas tres. Además, tenemos mutaciones en genes como son el RB1 y el TP53. El gen RB1 codifica para la proteína RB, que si recordamos, la proteína RB tiene una función importante debido a que es un regulador negativo en el ciclo celular. Y pues el P53, que pues sería el factor patogénico más importante en la oncogénesis. También se encuentra el gen INK4 desactivado. Junto con él se encuentra el CDK4 sobreexpresado, que se encarga de inhibir la función del RB. Entonces, cuando no hay RB,
cuando no existe la proteína RB, pues no se está generando una correcta regulación del ciclo celular y pueden existir este tipo, bueno, predispone a la oncogénesis del osteosarcoma. Entonces todo esto sumado, además en este diagramita está implicada la vía de los genes MDM y P53. El MDM2 tiene una función que implica secuestrar al P53 cuando éste no se encuentra en fase G1 y S en el ciclo celular. Entonces, si MDM2 no está funcionando, P53 va a estar activo y sobreexpresándose durante durante las otras fases del ciclo celular. Entonces no se va a dar una correcta apoptosis, no va a señalizar correctamente, no se va a señalizar cuando existe un error en el ADN, en las secuencias de ADN, y pues no se va a dar un arresto del ciclo celular por parte de la estimulación de P53 a la proteína P21. Ok, si hablamos sobre la clínica, pues de acuerdo a su localización y a su tamaño, el osteosarcoma va a provocar cierta limitación funcional. El osteosarcoma son tumores habitualmente que se presentan como masas dolorosas, que aumentan de tamaño progresivamente, y solamente presentan dolor cuando se da afectación del periósteo. También se va a observar una tumefacción relacionada con el crecimiento del tejido blando, que este puede darse en meses. También se pueden dar otros síntomas, como ya lo comentó mi compañero, que son un poco o bastante menos frecuentes y que tienen que ver mucho con la progresión ya del osteosarcoma. Si ya está muy avanzado, pues vamos a ver pérdida de peso, palidez, fiebre o anorexia. Y del lado izquierdo puse una imagen una imagen macroscópica de un osteosarcoma. Pues está en el extremo proximal, se observa cómo ocupa la mayor parte pues, la médula del hueso, y también se ha infiltrado hacia la cortical, que sería esto que se ve ya fuera de la cortical. Los criterios diagnósticos que se utilizan y radiográficos para el osteosarcoma, pues va a ser principalmente dos. Van a ser dos los patrones que se van a identificar. El patrón de rayos de sol y el triángulo de Codman va a estar comúnmente presentes. La tomografía computarizada, esta nos va a ser muy útil para saber la extensión del tumor y decidir si es extirpable o no, después de que ya se haya visto con imágenes radiográficas. Y pues la confirmación definitiva del diagnóstico va a ser por biopsia. Sin embargo, esta puede o no hacerse de acuerdo a lo que defina el médico, debido a que por ejemplo, una punción aspiración de aguja fina podría provocar que si el tumor está encapsulado, pues que se vuelva infiltrante. Y así es como puse de nuevo la imagen que habíamos visto al principio en una imagen histológica. Para recordar, aquí puse los patrones que se ven más comúnmente, el de cepillo o peine y rayos de sol o sol naciente. Además, el triángulo de Codman que vemos en este fémur distal. Aquí se observa muy claramente un triángulo de Codman. Además estamos viendo el patrón de sol naciente que está como en todas direcciones. Miren, acá está otro triángulo de Codman de un osteosarcoma. Aquí estamos viendo la imagen de un osteosarcoma en la parte posterior de la metáfisis distal del fémur, que aquí está también muy claro el triángulo de Codman.
nueva cuenta. Aquí podemos identificar el triángulo de Codman y esto podría ser un patrón en cepillo de un fémur distal. Respecto al tratamiento, pues como ya lo habíamos comentado, lo principal va a ser el procedimiento quirúrgico en el que el médico va a valorar qué se requiere de acuerdo a la extensión, la localización y progresión del tumor. Puede ser desde una amputación, se puede considerar la preservación de la extremidad o una plastía rotación. Y les puse la tablita de la resección quirúrgica de Enneking, recordando lo que nos dijo nuestro compañero sobre la forma de decisión intralesional, marginal, amplia o radical. También se debe de acompañar a este procedimiento quirúrgico, a la resección, con quimioterapia. Esta, como ya les había comentado mi compañero, puede ser neoadyuvante o adyuvante. Neo si la quimioterapia se hace antes, se aplica antes del procedimiento quirúrgico, o adyuvante si esta es después. No sé, bueno, actualmente dice la bibliografía que existe como una controversia en cuál de estas dos puede ser más útil. Sin embargo, pues se sabe que se tiene que acompañar estas dos juntas. Se tiene que administrar ambas, tanto la resección de la masa tumoral como la quimioterapia, ya sea neo o adyuvante. Y esta se utiliza principalmente, el fármaco que se utiliza va a ser el cisplatino. También se pueden utilizar otros fármacos como los enlistados, de acuerdo a los, considerando pues los síntomas secundarios. Perdón, los efectos adversos. Aquí está una imagen donde se observa la disección de un paquete vasculonervioso y del músculo bíceps braquial. Este es un paciente que presentó se le diagnosticó un osteosarcoma. Es un paciente masculino de 12 años con un osteosarcoma en húmero. Aquí es cuando ya se está diseccionando el tumor. A este paciente, aquí pues ya se diseccionó y se va a utilizar una pieza de prótesis. De esta forma es como ya está colocada, ensamblada. Y así es como se vería con una radiografía. Este pacientito, después de acuerdo al artículo, después de 7 días ya empezó con ejercicios de fisioterapia, empezó a mover los dedos normalmente y lo dieron de alta, me parece que a las 2 semanas. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con osteosarcoma? Si no hay ninguna duda, continuamos con el sarcoma de Ewing. Este es un tumor óseo maligno que está caracterizado por presentar células redondas primitivas sin una diferenciación clara, como lo vemos en la imagen histológica del lado izquierdo. Bueno, pues donde se ve células redondas pequeñas con cantidades de citoplasma muy claro. El sarcoma de Ewing y el tumor neuroectodérmico primitivo se han unificado en una misma categoría de tumores de la familia del sarcoma de Ewing. Entonces, existe pues sí, es una clasificación que la llaman familia del sarcoma de Ewing, en la que existen diferentes entidades neoplásticas, dentro de las cuales el sarcoma de Ewing es el principal. Por eso es el principal y el más incidente. Por eso es que lo estamos viendo en segundo lugar después del osteosarcoma. Se va a presentar o va a aparecer en sistema nervioso central, pared torácica, retroperitoneo, piel, riñones, intestino delgado, pelvis, recto, vagina, pulgar, dedos, brazo, cuero cabelludo, fosas nasales, labio, cortejos, perineo y también de manera paravertebral.
Va a afectar principalmente a los huesos largos en sus afecciones óseas, del 50 al 60% de los casos, siendo el fémur el que tiene mayor predilección, con un 15 que va de un 15 al 27% de incidencia, pero también puede aparecer en tibia, húmero y peroné en este orden, y ya más con menos incidencia en huesos planos como la pelvis, en el 20% de los casos, y más raramente en costillas, omóplato y vértebras. Este tumor en el hueso tiene la característica de que va a afectar a la diáfisis en los huesos largos, como ya lo habíamos comentado. Ok, si hablamos respecto a su epidemiología y etiología, los tumores de la familia del sarcoma de Ewing representan alrededor del 6 al 10% de todos los tumores óseos malignos primarios. Este va a ser el segundo tumor óseo pediátrico más común, y el 80% de los tumores aparecen en personas menores a 20 años. Este sí va a tener una marcada predilección por hombres, siendo teniendo de 6 a 1 respecto a hombres y mujeres. La prevalencia va de 1 a 5 casos por cada millón de habitantes, entonces vemos que también aunque tiene una incidencia baja, pues hay que considerar. Y la etiología está asociada con una translocación del cromosoma 22. También se va a tener una mutación en los genes FL1 y EWS. Respecto a su patogenia, se puede decir que aunque surge en la cavidad medular, este normalmente se va a comportar de manera invasiva. Se va a ir hasta la cortical, al periósteo, también va a invadir a los tejidos adyacentes. Se va a observar una diseminación intraósea que suele tener cambios de consistencia relacionados con hemorragias y necrosis. Si lo vemos macroscópicamente, va a tener componente extraóseo que puede ser considerablemente mayor que el componente intraóseo. A la clínica, pues esta va a ser bastante similar. Sin embargo, respecto al dolor, este puede ser intermitente. Se puede presentar tanto intermitente como persistente. Se ha visto esta variación en más o menos el 50% de los pacientes que lo presentaron. De acuerdo a su progresión, se va a observar una tumefacción. También, de acuerdo a su localización y a su tamaño, una limitación funcional del miembro en donde se encuentre, que como ya vimos es predominantemente en huesos largos. Cuando el sarcoma de Ewing afecta a la espina dorsal o el sacro, se va a dar una irritación de raíces nerviosas o se puede comprimir estas. Entonces esto nos va a ofrecer la clínica de dorsalgia o síntomas de compresión de espina dorsal, por ejemplo, debilidad o pérdida de control de esfínteres. En un 10 al 20% de los pacientes van a presentar fiebre, fatiga, pérdida de peso y anemia. Sin embargo, pues esto es ya menos común. Para su diagnóstico se va a realizar una biopsia y radiológicamente vamos a ver un patrón característico que es la formación de capas de cebolla, así como lo vemos aquí en el diagramita del lado izquierdo. Se va a ver como la reacción perióstica en capas de cebolla. Esto va a ser lo característico del sarcoma de Ewing. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, se ve muy, muy tenue. Se ven como se van formando las capitas. Aquí también, miren. Ahí. Sí se ve el cursor, ¿verdad? Aquí también se está viendo por lo menos una capa de cebolla. Y la resonancia magnética sirve para evaluar la extensión
local del tumor. Miren, aquí también vemos la diáfisis de un fémur en un niño de 9 años, cómo se ve en la reacción perióstica en hojas de cebolla, sobre todo en esta región. Y aquí vemos mediante la resonancia magnética, pues la extensión del tumor. Miren, aquí aparece de nuevo la reacción perióstica en hojas de cebolla. Aquí estamos viendo un sarcoma de Ewing en la metáfisis superior de la tibia en una niña de 15 años con un aspecto esclerótico. Ok, respecto a su tratamiento, pues la quimioterapia va a ser lo principal. Sin embargo, también se pueden tomar otras medidas de control local, como sería la cirugía, la radioterapia o quimioterapia de dosis altas y rescate autógeno de células madre, que el rescate autógeno de células madre es una forma de tratamiento que aún está en estudio y no se ha difundido tanto. La quimioterapia de inducción seguida de extirpación quirúrgica con o sin radioterapia es lo que más se utiliza. ¿Aquí ya alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, entonces pasamos al tercer tumor primario que tiene menor incidencia que los otros dos. Es el condrosarcoma. El condrosarcoma, pues como su nombre lo indica, se refiere a tumores que producen cartílago. Estos se van a clasificar histológicamente en convencional, de células claras, desdiferenciado o mesenquimatoso, siendo el convencional el que va a predominar en su forma histológica, apareciendo en el 85% de los casos de condrosarcomas. Este a su vez se puede subdiferenciar en central o periférico de acuerdo a su localización. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo una pieza quirúrgica de resección de la extremidad proximal del fémur derecho, donde se ve un condrosarcoma bien diferenciado, sobre todo en esta zona. Respecto a su epidemiología, este tiene una incidencia de 1 por cada 500,000 habitantes, teniendo una mayor predilección por hombres, siendo 2-1 en su relación de hombres-mujeres. Tiene un pico o un predominio entre la cuarta y la sexta décadas de la vida y se presenta más comúnmente o más frecuentemente en miembros inferiores, pelvis, costillas, en esternón y clavícula, en ese orden de incidencia. Miren, aquí estamos viendo un condrosarcoma central. Si hablamos respecto a su etiología, pues vamos a tener que existen mutaciones en genes EXT, mutaciones también en los genes IDH1 y IDH2, y hay un silenciamiento del gen supresor tumoral CDKNA2. Respecto a su evolución clínica, pues estos van a ser de manera bastante semejante a los anteriores, masas dolorosas que aumentan de tamaño gradualmente, por lo tanto se va a ver una tumefacción, va a haber una limitación de la función del miembro en el que se encuentre localizado. Aquí vemos una imagen, en la imagen de la izquierda vemos un condrosarcoma, una imagen macroscópica de un condrosarcoma. Con nódulos de cartílago hialino y mixoide que penetran en la cavidad medular. Del lado derecho es como se vería ya microscópicamente. Vemos pues los condrocitos anaplásicos dentro de una matriz bien difusa, como
como existe poca organización celular. Respecto a su estadificación histológica, pues es necesario establecer el grado histológico, ya que este es el mejor parámetro para conocer la evaluación y el pronóstico en cada caso. También para determinar las pautas terapéuticas. Los condrosarcomas de grado 1 van a presentar una celularidad moderada, se van a encontrar células de núcleos grandes, hipercromáticos y células binucleadas. Los pacientes que presenten condrosarcomas de grado 1 van a tener una tasa de supervivencia que va del 80 al 90% en los próximos 5 años. Esta tasa de supervivencia va bajando conforme avanza el grado. Y el grado 2 está caracterizado por una celularidad más abundante respecto al anterior, al grado 1. Un mayor grado de atipia celular, se pueden encontrar en ellas algunas mitosis, aunque no es regla. Y donde sí se encuentran mitosis va a ser en el grado 3, ya con una atipia celular y desorganización celular muy marcada. Y la tasa de supervivencia del grado 3 va a ser de un 43% a los 5 años. Aquí vemos condrosarcomas de diferente grado. Vemos, por ejemplo, cómo hay menor celularidad aquí en el recuadro B. Por ejemplo, si lo comparamos con un grado 3 del grado D. Del recuadro D. Ok, respecto a su diagnóstico. Ay, aquí sí. A ver, permítanme poquito. Que se amontonó. No, permítanme. Mi compu está muy lenta. Bueno, lo característico va a ser que el condrosarcoma va a presentar formación de anillos. Esto va a ser lo característico de este. Déjenme presento otra vez. En la primera imagen estamos viendo un condrosarcoma periférico secundario a osteocondroma. Se ve una radiografía ¿A cuáles anillos? ¿Cuáles anillos? Pues realmente no los pude identificar yo en las radiografías. Pues si hubieras buscado por otro lado, pues estás diciendo, se caracteriza por la formación de anillos y no sabes cuáles son los anillos. Es que eso decía la... Sí, No, pues sí, pero no nomás porque diga ahí. Debes de buscarle hasta que encuentres cuáles son los anillos. Síguele. Ok. Y respecto al tratamiento, pues bastante similar con los anteriores. Se considera el procedimiento quirúrgico, dentro de los cuales se debe evaluar la amputación, la preservación de la extremidad o plastía-rotación. Se debe hacer forzosamente la resección de la masa tumoral y se debe acompañar de quimioterapia. Y nuevamente les pongo aquí el cuadrito en el que se explica las formas de resección quirúrgica, intralesional, marginal, amplia o radical. Y este es un diagrama de cómo sería estos tipos de resección quirúrgica de acuerdo a los criterios de Enneking, en donde la resección radical pues ya sería la amputación de todo el miembro. Y ya eso sería todo. No sé si existe alguna duda.
Bien que me regrese. Entonces, ¿cuáles son los tumores óseos más frecuentes malignos? Tumores óseos. Bueno, los primarios van a ser el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el condrosarcoma, en ese orden, de mayor a menor incidencia. Y si hablamos de tumores óseos secundarios, pues serían el osteomieloma, el mieloma múltiple y los tumores metastásicos. Primero los tumores metastásicos que tienen mayor incidencia y después el mieloma. ¿Y qué es más frecuente? Que exista metástasis hacia el hueso. Metástasis. Luego, ¿cuál otro? Los Después, primarios, de los primarios sería el osteosarcoma, osteosarcoma. el más frecuente. Ajá. ¿Qué es más frecuente, el osteosarcoma o el mieloma múltiple? El mieloma múltiple. Sí, ¿cómo sabes? Pues es que el osteosarcoma solo presenta un 15%. Bueno, se presenta de 1 a 8 casos en cada millón. Y el mieloma se eleva su incidencia, me parece, a mayor del 20%. Muy bien. Ujú. ¿Qué horas son? Bueno, pues ya está. Ya no hay tiempo de ver otra cosa. Estuvo muy largo el tema. Muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves, digo miércoles. Sale pues, Doc. Gracias. Ahí nos vemos. Entendido, doctor. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Bye. Nos vemos el miércoles, Doc. Buen día. Nos vemos, buen día.